para nosotros ha sido muy importante toda esta actividad y esta última, esta quinta cátedra, pues ha resultado particularmente interesante porque nos ha permitido discutir un tema muy actual y donde realmente más que obtener claridades y seguridades, como que nos ha dejado, por lo menos a mí y creo que a muchos de nosotros, bastante perplejos, bastante inquietos, pero con muchas ganas de seguir pensando y reflexionando sobre las cosas que están pasando en este momento en el mundo que nos ha tocado vivir. Eh, el doctor Ferguson, tal vez recuerdo en alguna de sus presentaciones, mencionaba algo que era muy característico del espíritu de aperturas y lo mencionaba en términos de lo importante que era siempre tener presente que nuestro pensamiento puede estar, puede estar equivocado y que el otro puede estar en lo cierto. Es decir, la capacidad que tenemos de pensar y de cuestionarnos. Entonces, creo que y espero que no solamente yo, sino pues todo el grupo pues que de alguna manera estamos liderando aperturas y buscando generar unas redes de reflexión y de pensamiento más amplios, respeten este tipo de pensamiento y, y- y sigamos atreviéndonos a pensar alrededor de temas importantes y que en muchos momentos, en cierto tipo de ambientes y de instituciones, se evitan o se buscan evitar para, para conservar la tranquilidad de las seguridades en lo ya conocido y en lo que nos permite, pues, como tener una identidad segura y, y a prueba de todo cuestionamiento. Entonces, en el día de hoy, pues vamos a trabajar el tema de las sexualidades hoy. Vamos la idea es que cada uno de nosotros vamos a hacer una pequeña reflexión alrededor de las sexualidades hoy y un poco recogiendo las, pues los temas que hemos trabajado en esta cátedra de aperturas. Eh, para recordarles, pues la primera, eh, trabajamos el tema de la rebelión del género que estuvo a cargo de la doctora Olga Montero. Posteriormente estuvimos trabajando sobre narcisismo y sexualidad con Adela Costas. Eh, Luego Luis Fernando nos estuvo conversando sobre las diversidades sexuales y finalmente terminamos con dos sesiones con Jorge Ritter sobre Edipo Gay y con Fernanda Magallanes sobre el tema de qué quieren las mujeres. Entonces, bueno, vamos a iniciar nuestra última jornada de hoy. Les agradezco, ojalá la mayoría de ustedes eh, mm, abran las cámaras para sentirnos acompañados y que participen abiertamente porque podamos discutir con la mayor tranquilidad del mundo. No se trata de verdad de hacer unas ponencias magistrales y hacer unas intervenciones muy eruditas, sino se trata de que pensemos juntos y que de la manera más espontánea podamos ir construyendo cada uno una, una nueva concepción que nos ayude a entender un poco más el mundo actual
nos ha tocado vivir. Vamos a empezar entonces con Guillermo, que está que se habla. Dale, Guillermo. Gracias, Cari. Pues sí, claro que me emociona el cuento. Yo comenzaría con el título, ¿no? Sexualidades del siglo XXI. ¿Cuándo uno se iba a imaginar que pudiera hablarse así, ¿no? ¿Cómo así que sexualidades del siglo XXI? ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué estamos hablando de esa manera? Es que es interesante, ¿no? Claro, ustedes pueden decir, no, porque estamos abocados a una epidemia de cosas de maneras de manejar la sexualidad que nos obliga a hablar de sexualidades del siglo, ¿no? Pero no, el tema es mucho más complejo. ¿Qué queremos decir con el siglo XXI? ¿Qué pasa en el siglo XXI? En el siglo XXI es muy claro que se está madurando un cambio estructural de la cultura. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y es un cambio estructural que viene caminando desde hace mucho tiempo. Ahora, las culturas, cada estructura cultural pues tiene maneras de ser, tiene reglas de juego, eh, tiene comportamientos, etcétera. Puede que haya cosas esenciales, esa es toda una discusión bien compleja. Pues de pronto es esencial conservarse como especie, por ejemplo, puede ser esencial. Habrá algunas cosas esenciales, pero muchas no. Y los comportamientos cambian dramáticamente en las culturas, ¿no? Estamos en una nueva cultura, que es la que se ha llamado cultura de la posmodernidad, que no es la cultura de la modernidad. Esa cultura tiene una nueva sexualidad, tiene una nueva manera de mirar la sexualidad. Y eso es lo que amerita o apoya el que hablemos de las sexualidades del siglo XXI. Fue en este siglo, pues entonces en que no aparece, sino que se aflora, diríamos, porque venía planteándose esta nueva cultura, venía construyéndose. El ser humano viene construyéndose, yo insisto, Janet un poco con sorna me dice, usted sobando con los griegos, ¿no? Yo insisto en eso, ¿no? En que somos griegos, ¿no? Nuestro espíritu es un espíritu griego. ¿Qué quiere decir eso? Es muy importante. Oriente no es griego. El espíritu griego está centrado básicamente en el individualismo acérrimo, en la dignificación del individuo, en el antropocentrismo, como se definió cuando aparece el humanismo, ¿no? Que es como la retoma del modelo griego en el siglo XV. Por lo tanto, individual, igualitario, que son palabras griegas, ¿no? Horizontal. Oriente de ninguna manera tiene eso. De ninguna manera. Oriente es otro cuento y eso va en el futuro tener que ver, porque lo que va a pasar va a ser muy complejo, el enfrentamiento de dos culturas. Entonces, nosotros estamos ante unos eventos que, pues sí, tienen un momento histórico, por decirlo así, se revientan. Pues la modernidad venía caminando con esa propuesta de los griegos de la mirada de la naturaleza que se convierte en ciencia, ¿no? Y por el otro lado, el antropocentrismo, que se convierte que revienta en la Revolución Francesa después del siglo XV, a los 2 siglos, revienta en la Revolución Francesa cuando se retoma el modelo humanista, el cual impidió la Iglesia a todo dar, la impidió. La Iglesia que se toma el poder, se toma nada menos que a Roma. Es decir, el simbolismo del imperio en el siglo IV, en el siglo V,
empieza a caminar con una postura absolutamente clara. Por eso Humberto Eco escribe El nombre de la rosa. Se pierde el libro de la poética de Aristóteles o Guas del monje para que la gente no tenga oportunidad de reírse, para no se distorsione y se distensiona y se ríe y no sufre, pues entonces no hay fe, y si no hay fe, la religión se va para el carajo. Y eso de alguna manera es lo que está pasando hoy. Muchas cosas, el cambio es estructural, claro. La Segunda Guerra Mundial lo acelera y aparecen los primeros brotes de esa manera particular de empezar a demoler ismos y a demoler verdades absolutas, etcétera, que es una de las características centrales de lo posmoderno. Con los hippies, fueron los primeros. Luego, curiosamente, ¿no? Muy siguiendo ideas de dos, ante todo, filósofos, porque lo que estaba predominando filosóficamente en ese momento era el estructuralismo, con Saussure primero, con la cosa del lenguaje, y luego Lévi-Strauss, que lo retoma, y nosotros representados por Lacan, porque es el que se mete en el cuento, ¿no? Pero eran estructuralistas, ¿no? Pero aparecen los filósofos del postestructuralismo. Por un lado, Jean-Paul Sartre, con su cuento de, como era ateo, pues no podía creer que la esencia del hombre la hiciera Dios. No, esencia del hombre para la extensión del hombre posterior. Y digo, no, el término no es por ahí, el problema no es la esencia y luego la existencia, no, primero la existencia y luego la esencia, fue el planteamiento del existencialismo, ¿no? Primero existimos y luego nos hacemos humanos, o no, ser y nada, planteamiento. Y obviamente por el otro lado, otro hombre que se mete en el estructuralismo y que renuncia al estructuralismo marxista fuerte, o que era marxista además, que fue Lyotard, que es el que plantea la apertura del estructuralismo y plantea toda la filosofía que hace que esa postura postestructuralista le da piso a la revolución del 68. Y aparece en la revolución del 68, la caída del muro de Berlín, etc. Todas esas cosas son los acontecimientos que marcan un cambio estructural del pensamiento. Es lo que a mí me importa como analista. Pero para mí el masazo definitivo a la estructura que venía funcionando, básicamente, que es la que podemos llamar la estructura de la modernidad que nace en el siglo XV, que es la retoma del modelo humanista griego. El masazo definitivo son dos leyes. Primero los derechos humanos, pero los derechos humanos son importantes, la ONU, derechos humanos, pero las dos leyes que plantea la ONU y que se imponen son absolutamente demoledoras. La una es la ley antimaltrato, insisto en eso. Nunca en la historia de la humanidad se había prohibido pegarle a un niño. Nunca en la historia. Nunca en la historia de la humanidad se había prohibido educar en el maltrato. Nunca. La letra con sangre entra, era la síntesis de un proceso educativo desde toda la existencia humana. Y la ley de inclusión, con dos posturas políticas fuertes detrás, que son el movimiento feminista y el movimiento LGBTIQ+. Y eso arrasa con la modernidad. Y entonces parte de esa presentación posmoderna es la sexualidad, el tema de la sexualidad que estamos enfrentados hoy. La manera como se visualiza eso. Claro, problemas que nosotros deberíamos tratar aquí seriamente, por ejemplo, que es el advenimiento de una situación depresiva sumamente seria en la gente joven en este momento, ¿no? Como nunca libertad, se horizontalizó el sistema, Dios está siendo borrado del mapa. El ateísmo es un hecho. Todo eso obedece al modelo posmoderno. Y inevitablemente la sexualidad hace parte de ese proceso, ¿no?
de darse el lujo de pensar de otra manera distinta, porque a fin de cuentas el modelo de la salud, y ese es un tema psicoanalítico bien complejo, porque a fin de cuentas Freud lo planteó así, el problema de la salud mental, asumiendo la heterosexualidad y la paternidad y la maternidad, está siendo cuestionados hoy, opuestos de otra manera distinta. Entonces, creo que es el punto de partida para empezar a entender el cambio estructural que se nos vino, que es imparable. Eso es una cultura. Moriremos inocentes. Es lo que viene, ¿no? La ciencia llegando a unas cosas inimaginables. Yo pienso en la utopía, ¿no? De que de pronto esas dos, la mirada a la naturaleza por un lado y el antropocentrismo, se unan técnicamente y generen un nuevo ser humano con la inteligencia artificial heredada. Pero ese ya es otro cuento y no quiero entrar ahí. Hasta aquí llego. ¿Quién me Bueno, sigue? muchísimas gracias, Guillermo. Eh, ¿Quién quiere seguir? Luis Fernando, Alberto, Ricardo. Eh, ahí alcé la mano, si te parece, Camilo, muy brevemente. Ah, bueno, no te vi. Sigue. Eh, gracias, Camilo, y gracias, Guillermo, por esa introducción. Muy brevemente, em, en este ciclo estuve totalmente en modo de alumno, en modo de escuchar, y realmente fue muy valioso. Y lo que quiero compartir muy brevemente es a dónde fui llegando después de oír esas fascinantes conferencias que logramos como tener y dónde me fui ubicando. Lo primero es que decidí un poco entrar en el modo también me acordé mucho del líder chino Chu Enlai, cuando ustedes conocen la anécdota, cuando en una conversación con Kissinger en los 70s, en 1970 y algo, le preguntaba a Kissinger que él qué opinaba de la Revolución Francesa, y él dijo pues que eso era muy pronto todavía para opinar de eso, ¿no? Que eso todavía no se podía sacar conclusiones, algo así. Quedé yo sintiendo un poco después de todo lo que escuchamos, y fue como el modo en que decidí ponerme, porque son las distintas sexualidades, como titulamos esto, y lo pongo muy junto, todos los temas que van muy enlazados, que son los temas de género del siglo XXI, que va muy unido necesariamente a este tema. Me parece que está en una fase que hay que escucharla, que hay que verla. Es una fase muy pasional, con unas polarizaciones muy grandes. No con todo el mundo es fácil hablar del tema. Hay unas posturas muy radicales, muy difíciles de generar escuchas y diálogos. Entonces, lo primero es eso, ¿no? De compartirles que llegué como a ese lugar de que me parece que es una cosa que está ocurriendo, se está dando, está caliente. Luego empecé a pensar cuál es el lugar como del psicoanálisis frente a estos desarrollos tan importantes y tan claves, y con esta actitud muy especial del psicoanálisis, que si bien está muy vinculada al hecho del momento y al hecho histórico, también de alguna manera pone alguna distancia, de alguna manera le interesa ir como detrás, ir como procesando lentamente las cosas que van pasando. Y entonces me puse a pensar un poco en eso, dónde quedaba como el psicoanálisis y cuál era como el rol de que pudiera tener como lo psicoanalítico en este momento de esta discusión de las nuevas sexualidades, de las nuevas temas vinculados con el género, y que hemos hablado tanto en este ciclo. Volví a una postura, volví a acariciar una postura que en otra época para mí fue muy importante, que era como esta postura en la cual las disciplinas, la perspectiva psicoanalítica era muy importante para múltiples disciplinas, un poco siguiendo quizás el título de este artículo de Freud, del múltiple interés del psicoanálisis, digamos que era. Pero en esa época yo recuerdo que siempre sentí que el secreto era que el liderazgo final
de las conclusiones en eso lo tuviera la disciplina distinta al psicoanálisis, de que cuando el psicoanálisis incursionaba en sociología o incursiona en teología o incursiona en mitología, en todas las cosas donde puede incursionar, la disciplina líder sea la sociología, la mitología y no el psicoanálisis, y como que las posturas que no prosperaron mucho y que inclusive fueron un poco como despreciadas con cierta razón, era cuando el psicoanálisis pretendía dar la explicación de fondo de esas disciplinas. Algo así estoy sintiendo, ya he vuelto a pensar, el psicoanálisis al fin de cuentas no es una sexología, no es una disciplina experta en temas de género, ¿no? Y como recordar cuál es como la ubicación que tendría, es como y valorar esa pequeña pero gran contribución que tiene el psicoanálisis, que es darle una perspectiva desde su punto de vista muy particular a cada una de estas disciplinas, pero dejando que la disciplina misma, la otra disciplina, la incorpore según lo vea más conveniente. Esto es una cosa que es como lo fui como entendiendo y lo fui como procesando, y es como la manera de sentir lo que lo tengo en este momento. Y esto llevado a muchos momentos distintos, digámoslo así, del quehacer psicoanalítico. El psicoanálisis, este tema de las sexualidades, de las nuevas sexualidades, pues es casi una propuesta que está como en discusión, y produce unas mezclas muy profundas de ansiedades en muchísimas personas, también de fascinación. Hay momentos en que me recuerda lo que recuerdan ustedes esos planteamientos iniciales también freudianos de la novela familiar, como que se me reproducen un poco en las historias de las familias y de las personas que empiezan, por ejemplo, a preguntarse y a replantearse su género. Hay una temática muy compleja, muy profunda, muy difícil, donde empiezo a sentir como que el lugar del psicoanálisis es como estar como observando, seguir viendo cómo desde su perspectiva asume y entiende estos temas. De hecho, siempre he pensado, es decir, no hay temas psicoanalíticos ni temas no psicoanalíticos. Cualquier tema es psicoanalítico y cualquier tema no es psicoanalítico. Cuando se torna psicoanalítico un tema, seguramente cuando le ponemos las herramientas psicoanalíticas a ese tema. Los sueños no son un tema psicoanalítico, los sueños son un tema de múltiples disciplinas. Se torna psicoanalítico cuando le ponemos psicoanálisis a los sueños, cuando le ponemos el inconsciente, cuando lo vemos en la transferencia, es decir, cuando estos grandes herramientas, esta perspectiva psicoanalítica se la ponemos a un tema, ese tema se vuelve psicoanalítico, pero no es que sea un tema psicoanalítico. Y algo parecido me parece que empieza a ocurrir de una manera creativa con este tipo de tema de las múltiples sexualidades y de los cambios en el género. Pero también depende del lugar donde uno se ponga. Me ponía a pensar en el quehacer psicoanalítico clínico, me refiero en el diván, ¿no? En el diván psicoanalítico, pues en mi experiencia esto no ha producido ningún cambio, es un cambio temático, pero no ningún cambio del proceder habitual psicoanalítico, ¿no? Hay modificaciones por el tema. Entonces, claro, nosotros estamos acostumbrados a que los temas que nos traen los pacientes los miramos en nosotros, y así lo hemos hecho históricamente, y así aprendimos a enfrentar el heterosexual, a enfrentar su homosexualidad, a verla adentro en su contratransferencia y viceversa, y algo así también empieza a ocurrir, pero no, eso no cambia la esencia del quehacer psicoanalítico. Cuando llega una persona a psicoanalizarse y es una persona que se ha definido a sí misma y consolidado como un no binario, por ejemplo, pues no me parece que esto cambie la forma conceptual global. Claro, aparece una temática nueva en él y en uno, y empieza uno también
como es nuestra costumbre, a ver lo no binario en uno, pero eso pasa con absolutamente cualquier tema, ¿no? No es que haya una modificación técnica especial porque llegó esto en lo que es como la clínica. En los casos, por ejemplo, en que hay como invitaciones que a algunos de nosotros nos llegan, yo recuerdo la primera vez que esto me pasó fue hace como 15 años y fue en Estados Unidos que fue un impacto cuando por primera vez me invitaron a una reunión, no era en sesión psicoanalítica, sino una discusión clínica con varios profesionales para discutir si se aprobaba o no que una persona de 14 años cambiara su sexo con el visto bueno de sus padres, pero querían el visto bueno también psicológico. Ahí recuerdo y pienso lo mismo, es decir, la decisión última, la definición última, no me parece que esté en manos como de las herramientas y nuestras herramientas dan para dar como una perspectiva, para dar lo que a veces nosotros llamamos las ocurrencias psicoanalíticas al respecto, que enriquecen la decisión de lo que finalmente otras personas toman o otros grupos en su totalidad toman, pero que ahí, por ejemplo, el rol es ese, el rol es como dar la perspectiva psicoanalítica o en las discusiones eh, eh, públicas, institucionales que hay ahora. Recuerdo una muy intensa que hubo en la universidad donde yo trabajo y con la que tengo vinculación sobre un diploma que un estudiante de jurisprudencia quería que no se le pusiera abogado ni abogada, sino abogade, ¿no? En ese tipo de discusiones también me preguntaba cuál es el rol del psicoanalista, pues como lo mismo, ¿no? No creo que esta es una definición que implica, por ejemplo, cosas jurídicas, cosas de muchos estilos, pero dar la perspectiva psicoanalítica como que da luces, abre algunas puertas. En muchas de las conferencias que hemos estado oyendo, vemos cómo parecen replantearse algunos temas de teoría psicoanalítica. No lo vi tan claro, no lo vi tan claro tal vez por la manera como yo entiendo algunas cosas, me explico. Por ejemplo, cuando depende el lugar donde uno entienda que yace la universalidad de los conceptos psicoanalíticos, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, que la idea del complejo de Edipo, ¿no? Su centralidad yace en el sentido de figuras de padre o madre, o sea, una cosa binaria, ¿no? Y entonces implicaría unos cambios en estas consideraciones teóricas. Nunca lo entendí así, esto no es el tema de hoy, pero yo nunca entendí que la esencia de lo que es la situación edípica esté dada y haga mucha diferencia si es una estructura patriarcal o matriarcal o no binaria, ¿no? La esencia estaría dada en mi concepto más, es como yo siempre lo entendí, en esa inevitable dinámica que se da entre el niño y el adulto. Tal vez el día que se cambie no lo binario hombre-mujer, sino se cambie lo de niño de adulto, sí se me complican a mí algunas consideraciones, porque pienso que ahí está la pepa, por así decirlo, de esas comprensiones del psicoanálisis. Entonces, de esa manera, pienso que estos puntos en la práctica y en la teoría, en lo que son los conceptos universales, no cambia mucho por ahora, ¿cierto? Y que me parece que no es como el estilo, no le corresponde como al psicoanálisis ser como pionero, ¿no? En la solución de este tipo de problemas, sino como dar su punto de vista un poco desde la observación serena, lenta, despaciosa, y no tanto en la agitación del momento que está produciendo esto. Un poco así, esto es lo que quería como compartirles, es la forma como a mí me ha llegado en mi modo de alumno en que estuve completamente en este ciclo, las conferencias que tuvimos y me ha llevado a esto, a preguntarme un poco en dónde queda como el lugar de lo psicoanalítico frente a esto. Mil gracias, Camilo. Alberto, a ti, muchas gracias. Eh, Ricardo. Pues bueno, yo
como es un conversatorio y la idea es que participen la mayor cantidad de personas, yo me permití traer un tema que no es estrictamente psicoanalítico, sino que también nos invita un poco a la reflexión. Y empiezo diciendo que es muy habitual encontrar en las librerías antiguas o en la red una gran oferta de libros de historia, de historias y de anécdotas sobre la sexualidad en otros tiempos más o menos lejanos. Forman un círculo especial de enlace que nos devuelve la imagen de cómo diversas sociedades evitaban las limitaciones morales que ellas mismas se imponían, narrando en términos que se suponen negativos para aquel concreto periodo histórico. Las transgresiones de las normas morales cuya descripción incrementaban el nivel de deseo y de excitación de un determinado segmento de personas. Leerlos buscando este efecto puede resultar muy frustrante, ya que tales malos ejemplos, entre comillas, transgresiones y perversiones del pasado, aparecen en la actualidad y vistos desde nuestro actual relato sexual son puramente chistes flojos y sin gracia, fruto de la supuesta normalidad sexual del pasado, que nuestra actual normalidad ha corregido. Entonces, en términos de nuestro actual relato, nos sentimos mejores ya que hemos superado toda la irracionalidad sexual del pasado, en teoría. Pero a la vez, toda esta literatura tiene tanta presencia, incluso un cierto éxito, porque se identifica a sí mismo como literatura erótica y en ocasiones incluso pornográfica, lo que muestra que la excitación que ocasionaba las transgresiones del pasado, pues no han desaparecido del todo. Una primera explicación nos dirá que esto es la consecuencia del deseo sexual de un tipo particular de deseo sexual, ilegítimo en el pasado, pero lícito en el presente. En el pasado manifestar este deseo era una transgresión, pero en el presente ya es normal, y podemos por tanto sentir el impulso o la excitación sin tener que saltarnos ninguna norma. Al visualizar una evolución progresiva y positiva del sistema sexual que se va normalizando, a pesar de que algunos aún tratan de mantener un relato y una política sexual tradicional, mostramos cómo, al menos en Occidente, se piensa que el relato y la moral sexual ya no están sometidos a los vaivenes de la política sexual, sino que se han objetivado sobre la base de las evidencias científicas acerca de la conducta sexual humana. Como consecuencia ya no es un vaivén propio de otra época, sino el fin de la historia de la sexualidad. Un momento en el que relato, conducta, comportamiento, identidad y deseo, aunque este último no se mencione casi nunca, son lo mismo, y así dejan de ser una fuente de problemas, malentendidos o conflictos. Al final se supone que el sistema se ha cerrado de forma definitiva y todo queda resuelto sobre un modelo de sexualidad que por fin ya no debería ocuparnos tanto tiempo y energía en debates inútiles. Pero para mantenerse, un sistema que forma parte de la vida no se puede cerrar. Y en el caso del sistema sexual, siendo este deseo aquello que lo abre para que se transforme y siga vivo, el relato sexual tiene que negar siempre, mejor dicho, está negando como siempre que exista algún tipo de deseo que no esté adecuadamente recogido y sistematizado por el actual relato sexual, que no haya sido reconocido por la política y la moral sexual, que no se incluye como parte de la conducta sexual humana, así como por el comportamiento real, que en todo caso no puede ser distinto de la conducta sexual y, por supuesto, adoptando alguna de las múltiples identidades sexuales, todas ellas perfectamente lícitas, con alguna excepción perversa, inmoral e indigna. Pero ¿por qué los viejos relatos aún siguen teniendo éxito? ¿Qué buscan en ellos aquellos que los leen? ¿Por qué siguen leyendo, hablando de Occidente, libros como El amante de Lady Chatterley, seguramente conocido y leído por muchos acá, publicado en el 28, pasando por el de Cameron y los cuentos de Canterbury, y sobre todo, ¿por qué se leen como literatura erótica con capacidad para excitar y provocar deseo? ¿Hay en la actualidad y en cualquiera de ellos algo que no sea la normalidad sexual que aparece en las diversas producciones mediáticas? Para nada. Porque en realidad son bastante tímidos en el fondo.
Volviendo al caso del amante de Lady Chatterley, para intentar comprender el problema que planteo, se trata de un texto de que casi todas las personas con mínimo nivel cultural han oído hablar, o al menos han visto algunas de sus innumerables versiones cinematográficas, ya que su publicación completa tardó mucho en ser autorizada. En Inglaterra, en el 60, y en España solamente hasta el 2013 autorizaron su publicación. La novela incluye el detalle de una relación heterosexual en el que se describen los cuerpos desnudos, las penetraciones y los orgasmos, en particular la interpretación que hace de los mismos la protagonista femenina. Pero si se comparan las descripciones que contiene el amante Lady Chatterley con un manual estándar de educación sexual para adolescentes, los textos no aparecen demasiado diferentes en ambos casos, pues están los cuerpos desnudos, las penetraciones heterosexuales y por supuesto la descripción de los orgasmos. Sin embargo, el libro sigue siendo pornográfico, aunque quizá ahora solo sea erótico, mientras la educación para la salud sexual y reproductiva es incluso ahora una exigencia legal, que no se cumple del todo, pero sobre la que hay un fuerte consenso social. Si atendemos solo al contenido descriptivo, la obra de la que hablo podría ser una lectura completamente muy recomendada para uno o una preadolescente. Entre otras, la protagonista de la novela tiene 15 años, que debería poderse leer en los primeros años de la educación secundaria para iniciar, digamos, la educación sexual. Pero si a algún profesor se le ocurre esto, pues probablemente lo botan del colegio, lo más seguro, ¿no? Y recibe toda clase de reprobaciones sociales. Por si esta incongruencia no fuera suficiente, hasta hace poco más de un año, los lectores adultos hispanos no podíamos leer en nuestra lengua la versión completa de la obra. Y aún hoy no se puede leer en muchos idiomas propios de otros países desarrollados. Pero sí podemos leer los materiales de educación sexual de nuestros hijos. Incluso nos llegan cartillas a la casa y una cantidad de elementos. No creo que nadie haya hecho esto porque nos parece imposible encontrar en los mismos algún elemento para impulsar el deseo. Pero es posible que cuando la última versión del libro ha sido publicada en España, sean muchos los adultos que lo han leído y han sentido cómo las descripciones del texto provocan un sentimiento de excitación sexual. Un sentimiento que a la vez retroalimenta mantener la clasificación del texto como erótico. Para comprender mejor esta paradoja y su significado, es posible recurrir a otro ejemplo. Y es un tema que probablemente trataremos más adelante en aperturas, que es la cuestión de los videojuegos. Una parte importante de los videojuegos admite la violencia, con una ética más que dudosa, y algunos de ellos pues nos avergonzarían si se los hubiéramos enseñado entonces a los más sádicos verdugos de los campos de exterminio. Sin embargo, se distribuyen y se utilizan por menores de edad sin que los padres o madres o tutores tengan en cuenta la recomendación subrayado exclusivamente para mayores de 18 años que aparece en la carátula de muchos de ellos. O sea, los pelados están jugando eso desde los 13, 12, 11 años. A la vez, la acción de los videojuegos comerciales se desarrolla siempre en un mundo perfectamente asexual. No existen videojuegos eróticos, y mucho menos pornográficos hasta lo que yo pude revisar. El top de los más atrevidos sexualmente se corresponde con aquellos que han sido denunciados y algunos de ellos incluso han tenido que afrontar duras medidas de censura, lo que seguramente explica que el contenido de los videojuegos sea tan artificiosamente asexual. Pero las escenas censuradas en los videojuegos son equivalentes, o por lo demás las mismas, que podemos ver con frecuencia en la televisión, en horario infantil e incluso en producciones tipo Disney, mientras, como ya he dicho, tales videojuegos son exclusivamente para mayores de 18 años. Los argumentos para justificar la represión sobre las escenas sexuales de los videojuegos se refieren en todos los casos, y sin excepción, a la protección de la infancia, lo que resulta sorprendente porque a esta misma infancia no se le protege de imágenes sexualmente explícitas, presentes en otros soportes y a los que pueden acceder los menores. Y además tales videojuegos son exclusivamente para mayores de 18 años. Y por supuesto no se protege a estos usuarios infantiles de la violencia extrema y de la imagen positiva de agresiones que se supone nuestra sociedad reconoce como inmorales. Como consecuencia se puede entonces pensar que la estricta censura sobre los videojuegos o sobre la versión literaria del amante de Lady Chatterley es una censura que nunca afectaba a las producciones cinematográficas eróticas o pornográficas inspiradas en la misma.
con el mismo título y mucho más explícitas. Quiero dejar esto como para abrir una discusión al respecto, que nos ayude a entender un poco más todo este fenómeno y contarles una anécdota que, como decía el doctor Ferguson, nunca me había ocurrido en 30 años de docencia en la universidad. Y fue justo este semestre. Y ahí pues, digamos que tengo que mencionar a Janet porque Janet ya se volvió un personaje en apertura, ¿no? Porque pues ella dijo, en toda esta cátedra dijo lo que le parecía. El muchacho estudiante, unos 20 años, sin ningún tipo de censura, dice que las relaciones de él son de dos tipos. Que él tiene el amor romántico, pero es con mujeres. Y que el amor sexual es con hombres. Pero que a él realmente no le importa el hombre que sea, sino el pene del hombre con el que se mete. Pero él solo se enamora de mujeres. Entonces, Janet, para tu consuelo, cuando me contó eso, yo dije, no, esto, pues si le digo algo que tiene que ir a terapia, pues obviamente el siguiente paso es llamar al decano, ¿no? Que es como dice Fernando, que quizá no lo va a repetir hoy, son las libres expresiones de la sexualidad. Que la verdad es que los que ya pasamos de unos años, creo que nos da mucho trabajo entender. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Bueno, creo que como vamos bastante bien para, ojalá, motivar una discusión bien significativa. Voy a dejar a Luis Fernando de último, entonces me voy a tomar la palabra yo primero. Yo, pues lo que quiero plantear, pues lo inicio pensando, así como Guillermo, en el título, tanto en el título de esta quinta cátedra, Las sexualidades del siglo XXI, como en el título del tema de hoy, que es las sexualidades hoy. Porque me llamó la atención que lo pusimos de una manera eh, propositiva pues lo aprobamos sin mayor discusión, en que el título está planteado en plural, dando de entrada, de alguna manera damos de entrada la idea de que no hay una sexualidad, sino que hay varias sexualidades. Y eso pues me hace cuestionar si realmente eso puede ser así o si la otra posibilidad es que sí que hay una sexualidad, pero que realmente se vive o se manifiesta de maneras diversas y diferentes. Esto creo que es muy importante porque pues hay definiciones de la sexualidad muy precisas y en general, y la que se enseña en los manuales de comportamiento y salud que mencionaba ahorita Ricardo, es que la sexualidad es un conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Entonces, es una definición puntual, sencilla y clara. No da lugar a mayores equívocos. También se complementa como un conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. Creo que ese tampoco, pues si uno no se mete en muchas honduras, tampoco tiene mayor complicación. Sin embargo, cuando ya se habla desde la sexualidad, desde el punto de vista del psicoanálisis, por ejemplo, Laplanche plantea que la sexualidad designa toda una serie de situaciones, toda una serie de actividades que producen un placer que no se reduce a una función fisiológica fundamental. Y en ese sentido, pues la sexualidad
en el ser humano incluye el sexo, el género, la identidad, la orientación sexual, el erotismo, el vínculo afectivo y en general pues todas las pasiones. Todo esto me lleva a reflexionar mucho y, a, y a pensar en los títulos y a los temas que desarrollamos en las diferentes fechas de la cátedra, de la quinta cátedra. Y sobre todo la última de la doctora Magallanes, que se preguntaba, que la pregunta era, ¿y qué quieren las mujeres? Esto me hizo, pues que de alguna manera es una pregunta muy concisa con respecto a las mujeres, pero me volvió a recordar un planteamiento que hace varios años nos hicimos en las épocas en que Luis Fernando fue presidente de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, en que nos dio por sacar una revista que se llamaba Divaneando, que fue un intento que resultó tener mucha oposición en los estamentos societarios, pero que lamentablemente solamente llegó a tener un único número, que se llamaba precisamente ¿y qué quieren las mujeres? Y en ese momento, pues ahora lo volví a recordar porque me quedé pensando en que que el segundo título que nunca, el segundo número que nunca, finalmente nunca salió, era acerca de la pregunta ¿y qué quieren los hombres? Y me parece que es una pregunta muy interesante porque eh, eh, pues realmente pues muy pocas personas, empezando por Freud, se hacen la pregunta o se hicieron la pregunta contraria de qué será lo que queremos los hombres. ¿Por qué? Porque asumimos que sabemos. Entonces, si la mujer es el continente negro, eh, ¿qué diablos es lo que quieren los del continente blanco? Nosotros los hombres. Esa sería una pregunta que me parece muy importante porque el asunto es que desde los tiempos más remotos, cada persona ha ido formando su querer y ese querer lo hemos ido formando y todos los hombres en la historia de la humanidad no lo han ido haciendo desde cualquier parte, no lo hacen en el aire, sino que, como ya lo mostró Freud, ese querer se va construyendo a partir del cuerpo, a partir de la corporalidad. Freud pues lo dijo muy claramente en el Yo y el Ello ya en 1923. El yo es ante todo un yo corporal. Y entonces ese yo quiero de cada uno, tanto en hombres como mujeres, se refiere a la historia personal, y ahí es donde de alguna manera debemos indagar. A mí me quedó la sensación, pues que la pregunta en últimas es ¿qué quieren los hombres? ¿Qué quieren las mujeres? ¿Qué queremos los humanos? Y esa pregunta me lleva pues, pues a la sensación de que de alguna manera todos queremos lo mismo. O mejor como pregunta, ¿será que todos queremos lo mismo o será que todos queremos diferente? Y eso me lleva a pensar un poco en algo que me lo señaló alguna vez el doctor Guillermo Ballesteros, eh, pensando, digamos, como no tanto en el querer, sino como en el fin último de por qué hacemos lo que hacemos, inclusive por qué nos enfermamos, por qué nos deprimimos, por qué. Y en últimas es porque hay algo muy en todos los seres humanos y es la búsqueda del bienestar. Y a partir de esa búsqueda del bienestar, eh, eh, podemos encontrar algo que todos los seres humanos nos es común,
hombres o mujeres, y formulando la pregunta de a partir de qué quieren las mujeres, y qué quieren Edipo Gay, qué quieren las diversidades sexuales, qué queremos todos. Un poco la idea que traigo a consideración es que lo que queremos es un estado de bienestar, llegar a un estado de bienestar. Y ese estado de bienestar pues tiene que ver un poco con lo que yo muchas veces digo, la fórmula que era un fraile, creo que irlandés, la planteaba cuál era la dicha de la vida, el estado de bienestar. Y la dicha de la vida pues es vivir contento. Para vivir contento se necesita tener algo que hacer, tener algo a quien querer y tener alguna esperanza. Esto tiene que ver con estar contento. Y estar contento, pues es en últimas estar contenido. Cuando estamos contenidos en nuestras pasiones, en nuestras necesidades, en nuestras relaciones, nos sentimos contentos y tenemos un estado de bienestar. Entonces, esto lo traigo porque me parece que es importante porque viene la pregunta de cómo hace uno para vivir contento, para estar contenido, para alcanzar una situación de bienestar. ¿Cómo hace uno? Y aquí me parece importante traer a colación una diferencia para que la pensemos entre una diferencia que hace Winnicott entre la necesidad y el deseo. Porque me parece que las cosas no son tan sencillas como con la definición de la sexualidad que dimos al principio. Y me recuerda una afirmación que creo que es del físico danés Born, quien explica que existen dos clases de verdades. Las verdades superficiales, donde queda evidente que lo contrario es incorrecto, como decir que solo hay dos sexos, hombre y mujer, y las verdades profundas en las que lo contrario frecuentemente es igual a lo correcto. Es una paradoja de esas que le gustaban un poco a Winnicott. Entonces, mi idea es que existen dos lógicas. Una, la lógica de la necesidad, y otra es la lógica del deseo. A nivel de la lógica de la necesidad, todos, ¿qué quieren las mujeres? Lo mismo que quieren los hombres, lo mismo que quiere cualquier ser humano, un estado de bienestar. En la lógica del deseo, el cuento ya es diferente. Ahí sí cabe todas las posibilidades. Pero como bien nos decía Winnicott en esta diferenciación entre la necesidad y el deseo, se necesita primero satisfacer las necesidades para que luego tenga lugar donde pueda habitar el deseo. Entonces, pues esta es una reflexión, digamos, que quería hacer y que me fue surgiendo a raíz de toda, pues de cada una de las presentaciones que tuvimos en esta ocasión y que en la última particularmente me llegó a hacerme este tipo de preguntas y a sugerir por lo menos esta diferenciación como una forma de entender las cosas que estamos viviendo con las sexualidades del siglo XXI. Bueno, hasta aquí llega mi reflexión y ojalá los motive también a, a, a discutir y a que debatamos. Le doy la palabra entonces a Luis Fernando para que cierre nuestras intervenciones. Luis Fernando. Bueno, un poco también como retomando el título del ciclo que hemos tenido sobre las sexualidades del siglo XXI, una de las cosas que escuchándolos ahorita me surgía era si había sexualidades propias del siglo XXI o si estos temas que estamos tratando, para usar también otra cosa que estabas diciendo, Camilo,
no son sino las formas de expresión epocales, ¿sí? De unas formas de la sexualidad que han existido siempre. Yo me quedo con el plural, por posición, ¿sí? Y porque creo que la sexualidad es en sus diversas formas de manifestación, ¿sí? Homosexuales, heterosexuales, en las formas trans, han existido desde el principio de la humanidad, ¿no? Yo siempre me pregunto es por qué generan tanto escándalo, ¿no? ¿Por qué tienen que ponerse tantos preceptos morales? Me parece que la sexualidad como la sangre es escandalosa, ¿sí? Y siempre ha tenido libertos que la ejecutan y moralistas que operan como policías o inquisidores, ¿sí? Y me parece que en la historia de la humanidad siempre están de forma binaria estos dos personajes. Y recurro al binarismo, ¿no? Siempre habrá un Sócrates y siempre habrá un opositor al pensamiento socrático. Siempre estará la cicuta para tratar de detener estos procesos, ¿sí? Siempre habrá un Giordano Bruno y siempre habrá un Torquemada, ¿no? Creo que en el mundo psicoanalítico conocemos a muchos Torquemadas, ¿no? Gente que más que psicoanalizar moraliza, ¿sí? Cosa que me parece a mí muy preocupante, que la labor nuestra ni es ser libertarios ni ser moralistas, es ser analistas, ¿sí? Que es una posición diferente a estas dos que estoy enunciando, ¿sí? Siempre estarán aquellos que creen tener la verdad, conservar un poco el arca, sí, los conservadores del arca, los fariseos, por así decirlo, sí, y siempre estarán aquellos que de alguna manera salen, sí, por fuera de las versiones fariseas, de los propietarios de la verdad. Como que la sexualidad siempre genera, me parece a mí, este tipo de movimiento en la historia de la humanidad. Por eso digo que no me parece algo propio del siglo XXI. Siempre ha habido escándalos girando en relación, sí, a figuras, vuelvo y repito, libertarias en ese sentido, sí, como que se juega un asunto que me parece que propiamente no es analítico, que es el asunto de los moralismos. Y que yo quisiera diferenciar eso. ¿Sí? Una cosa es moralizar y pedagogizar, ¿sí? Y otra cosa es comprender, ¿sí? Las caras de la sexualidad en cada momento epocal, en cada momento lo tienen. Una segunda idea que quisiera traer, y que ya que mencionaba cuando hablaba lo del arca, pensaba en la institucionalidad, ¿no? Cómo las institucionalidades se sienten dueñas de una verdad a propósito de. Y aquí quería traer como una anécdota que a mí siempre me ha como marcado y que siempre repito cada que puedo. En mi proceso formativo, tanto en la universidad como en la formación psicoanalítica y como con otros espacios institucionales, siempre me ha llamado mucho la atención la expresión, es que en la moral victoriana de la época freudiana, ¿no? Y siempre lo he dicho en diferentes lugares, es curioso que hablen de la moral victoriana, porque la moral victoriana se refiere a la moral de la reina Victoria, y la reina Victoria, sí, rigió en Inglaterra, ¿no? No exactamente en el Imperio Austrohúngaro de Viena, ¿sí? Es decir, no hay tal moral victoriana para Freud. De hecho, y aquí estaba sacando mientras lo subía la Biblia freudiana para no equivocarme en la cita, ¿sí? Freud, en la historia del movimiento psicoanalítico, dice, ¿sí?, que a su teoría de la neurosis, que invoca una sexualidad reprimida, no posible de ser expresada, a su teoría se la acusa de ser hija de un lupanar llamado Viena. Es decir, Freud lo que dice es que su teoría sexual, en vez de ser acusada de un entorno moralista que la produjo, fue acusada, ¿sí?, de ser fruto de una sociedad muy liberal como era Viena a finales del XIX y principios del siglo XX. No es este cuento de que Freud vivía una moral totalmente conservadora, eso no es cierto, ¿sí? Freud vivía en una sociedad que tenía posiciones conservadoras, los policías y los moralistas y los inquisidores van a existir en todas las sociedades, pero también era fruto, ¿sí?, de una sociedad eminentemente revolucionaria en términos del pensamiento. Viena es el germen de las revoluciones culturales modernas. Viena es el centro de las revoluciones del pensamiento del siglo XX, a nivel de la lingüística, a nivel del arte, a nivel de la música, a nivel de las letras, ¿sí? O sea, Viena no era que fuera un territorio moralista, como supuestamente, y aquí también quiero como derribar, entre comillas, ese mito, como supuestamente era la moral de la reina Victoria en Inglaterra. Porque yo dudo mucho que la moral victoriana fuera tal moral victoriana. Si ustedes revisan cualquier libro de historia, en la época de la reina Victoria fue la madre pues obviamente de su sucesor, Eduardo VII, que era un libertino.
Eduardo VII era un hedonista libertino que vivió y hizo lo que quiso, en términos de su hedonismo y de su búsqueda sexual, lo que quiso, ¿sí? En la época en que regía la reina Victoria. ¿Sí? La que era moralista era la reina Victoria, ¿sí? Que guardó un luto eterno, ¿sí? Durante 20 años por su marido y se vistió de negro eternamente, pero era ella. ¿Sí? Pero habría que ver si en la sociedad londinense, ¿sí? La sociedad como tal era moralista, y vuelvo y pongo como ejemplo a su hijo, ¿sí? Que reinó durante 10 años, entre 1902 y 1910 u 11, ¿sí? Y en esa época, además, en esa época, ya que Ricardo trajo a Lady Chatterley. Lady Chatterley es la figura literaria de una mujer llamada Lady Ottolin Morrell. Lady Ottolin Morrell estaba casada con el ministro de Finanzas, si mal no estoy, un señor de apellido Morrell, si no recuerdo el nombre, con el cual tenían una relación abierta. En 1902, en 1904, en 1905, en 1908, ¿sí? Esta pareja tiene una relación abierta. Y Lady Ottolin Morrell es la que va a tomar Lawrence, porque era muy amiga de H. Lawrence, ¿sí? Y H. Lawrence la toma como figura para hacer su novela. No está tomando una figura del 2010 ni del 2020, está tomando una figura de supuestamente la época de la era de la moral victoriana. Una moral victoriana que además tuvo un grupo muy interesante que fue el Círculo de Bloomsbury, ¿sí? Posteriormente, en los años 20 o 30, ¿sí? que era un grupo donde estuvo Foster, estuvo James Strachey, el traductor de las obras de Freud al inglés, estuvieron Virginia Woolf, Vanessa Woolf, ¿sí? Bueno, el apellido de Vanessa no era Woolf, estuvieron Virginia Woolf y su hermana, y donde eran historias de personas muy liberales, ¿sí? También en la Europa de 1910 hay un experimento que antecedió al movimiento de los hippies, ¿sí? Que se llama Monte Verità. En Monte Verità, si quieren, googleenlo, ¿sí? Ustedes van a encontrarse los experimentos de las comunas hippies de los años 60 previamente realizados. Y aquí estoy hablando del siglo XX. Si yo me echo hacia atrás, voy a encontrar fenómenos como los de las preciosas ridículas, ¿sí? Y cito a la preciosa que a mí más me ha gustado en la vida, que se llama Ninon de Lenclos, ¿sí? Una mujer del siglo XVIII, ¿sí? Que en su salón literario, ella creó un salón literario y en su salón literario, ¿sí? Promulgó las ideas revolucionarias que posteriormente se iban a suscitar con la Revolución Francesa, ¿sí? Por ahí pasó medio clero francés pasó por ahí. No por su salón, por entre sus piernas, ¿sí? Y pasó Racine, pasó Molière, de hecho Molière hace las preciosas ridículas, ¿sí? En honor a Ninon de Lenclos. Pasó Voltaire, de hecho a Voltaire le deja una herencia, ¿sí? Exclusivamente para que compre libros, ¿sí? A Voltaire. ¿Sí? Es decir, voy al siglo XVIII, no estoy hablando ni siquiera del principio del siglo XX. La expresión libre de la sexualidad ha existido en todos los momentos de la humanidad, pero lo repito, pero siempre hay inquisidores y policías y morales, ¿sí? Que están tratando de poner códigos de regulación sobre esa sexualidad. Y lo que pienso que hay que analizar o pensar es cómo son tramitadas epocalmente. Y cuando digo epocalmente, cómo cada época enfrenta, ¿sí? Su diversidad sexual o su escándalo sexual de la época, ¿sí? Yo crecí en el colegio con mis amigos siempre mostrándonos un vespertino local de allá de Bogotá, se llama El Vespertino, sí, se llama El Vespertino, que mostraban a Roberta Clos. Roberta Clos era la sensación en los años 70 y era un travesti brasilero, sí, y entre todos nos mamábamos gallo de los jóvenes con el cuento de Roberta Clos. Sí, Roberta Clos no es del 2020 ni del 2010, es de 1970. Y figuras como Liliel, por ejemplo, que es la figura que da origen a la chica danesa, también es de principios de siglo. Con esto lo que quiero decir es que la sexualidad siempre ha sido diversa, ¿sí? Y un poco aquí retorno al texto freudiano de los 3 ensayos de la sexualidad, donde el enunciado principal de Freud es ese: la sexualidad es diversa. Ese es el postulado que retoma Laplanche, ya que citaron a Laplanche, para decir, claro, en Freud hay 2 Freud. El Freud de la diversidad sexual, ¿sí? Que la sexualidad es como un abanico, y el Freud de la diferencia sexual, ¿sí? Cuando dice Laplanche, la sexualidad es diversa y es diferente, que es cuando habla de los 2 sexos, ¿sí? Hombre o mujer, ligados a la tenencia o no tenencia del palo. En Freud están esos 2 ejes de lectura. Y por último, para retomar algo que había dicho el doctor Ferguson, que quisiera como traer, a mí me parece que la posición analítica
es, o la pregunta psicoanalítica, y traigo literalmente un texto de Freud hablando de las mujeres, es, a mí lo que me interesa pensar, dice Freud, es cómo una mujer se convierte en mujer. ¿Sí? Como una niña, ¿sí? Que tiene una sexualidad clitoridiana, se convierte en mujer. ¿Sí? Y hay todo un proceso de construcción, ¿sí? De génesis, de constructivismo, de desarrollo en la constitución de la identidad. ¿Sí? Y vuelvo, repito, y Freud no habla de la identidad, ¿no? Sino la constitución del ser mujer o la constitución del ser hombre. Yo pienso que la pregunta analítica es eso, ¿sí? ¿Cómo llego yo a ser mujer? ¿Cómo llego yo a ser hombre? ¿Cómo llego yo a ser trans? ¿Cómo llego a ser yo homo? ¿Cómo llego yo a ser queer? ¿Cuáles son los hitos en mi historia? ¿Sí? Los elementos en mi historia que van haciendo que yo vaya construyendo un cierto tipo de ser. Y además un ser que es móvil, ¿no? No un ser estático. El ser estático es el neurótico, ¿no? Recordemos eso. ¿Sí? El ser rígido, el ser que no cambia, es el ser neurótico. El ser que tiene una capacidad erótica, y digo erótica no ligada a la idea de la sexualidad, sino que tiene eros, es un ser en capacidad de transformación y de recreación. ¿Sí? Somos móviles, ¿sí? Somos transformables. Sí, eso es lo que nos hace, eso es lo que nos hace ser dinámicos. Nosotros tenemos la dinámica psíquica, no la estática psíquica. La estática psíquica es la de los neuróticos. La dinámica psíquica es la que nos habla de los procesos de transformación. Entonces, me parece que la pregunta es más bien cómo se llegan a constituir en cada persona analíticamente, ¿sí? Sus identificaciones, sus orientaciones sexuales. Más allá de caer en el moralismo del policía o del inquisidor, o el moralismo del liberador sexual, es cómo llega cada sujeto a convertirse en lo que es. ¿Sí? Y entender cuáles son esos hitos, vuelvo y repito, históricos en los cuales se da la constitución o los elementos nucleares que van a constituir lo que la persona es en determinado momento que va a ser transformado, ¿sí? Continuamente a partir de los hitos que esta persona siga viviendo a partir de sus identificaciones u orientaciones sexuales. Bueno, dejo ahí, Camilo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nos quedan un buen rato para conversar entre todos. Aquí en el chat, Luis Alfredo Montenegro pone que el sexo del siglo XXI se habla más y se practica menos. Y Julia Araujo dice, bueno, eso está en portugués, la viudez de la reina Victoria tuvo un amor con su siervo John. Vaya, buen dato. En la viudez de la reina Victoria, en su viudez, ella tuvo un amor con su siervo John. Sí, 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 es que las historias de los amantazgos siempre están en las tinieblas, ¿no? Esas no son las historias oficiales. Entonces, no son las historias que se cuentan, son las historias que se ocultan, son las historias vividas para no ser contadas. Bueno. No sé si Janet quiera... Ah, sí, levantó la mano. Janet, por favor. Es que si no, no me aguanto quedarme callada ante todo esto. Con Luis Fernando, que es, digamos, el líder que ha convocado a quitarle aspectos morales, de juicios morales, a las nuevas formas que no son nuevas. Me parece importantísimo todo lo que se ha dicho en el sentido de que siempre ha existido expresiones en la sexualidad de todo tipo, ¿no? Desde la represión hasta el desborde absoluto de la sexualidad, ¿cierto? Hasta el crimen, vida y muerte, ¿no? En la sexualidad, como bien sabemos que existe. Entonces, esta posición de Luis Fernando hoy, pues es la posición que yo hubiera querido escuchar desde el primer día.
Pero yo sentí que Luis Fernando, junto con casi todos los expositores, se centraron en juzgar al psicoanálisis como normativo, como moralista, como ortopédico, y cayeron en todo lo contrario, en cuestionar a Freud, ¿cierto? Todos hablaron de las partes ciegas, lo que Freud no pudo ver. Y yo me quedaba pensando, ¿será que hay que volver a leer todo ese complejo o esos complejos para poder estructurarse psíquicamente de una forma donde se pueda vivir, como dice Camilo, bien, un buen vivir, tranquilidad? Entonces, buscar los puntos ciegos de Freud para cegarse, digamos, a pensar en esos trámites tan dolorosos que pasa el ser humano. Es que se han centrado en hablar de que la mujer tiene una complicación mayor que el hombre para estructurarse. Y yo no lo considero así, ¿cierto? Tal vez se está complicando en la actualidad con toda esta legitimación de todas las expresiones sexuales. Pero la mujer tiene que pasar por el complejo de castración, mejor dicho, no tiene sexo, pasar por los complejos ni de Edipo ni de castración, son otra cosa, son trabajos psíquicos que debemos realizar los seres humanos, ¿cierto? Para alcanzar tal vez esa piedra que nos hace saber que somos seres con límites, con limitaciones, con normas que debemos preservar para vivir bien, para el bien vivir. Me quedo un poco ahí porque podría yo seguir y seguir. Me quedo un Muchas poco ahí. gracias. Muchas gracias, Gracias. Janet. Hay una pregunta en el chat, no sé si Luisa Cuba, ¿la quieres expresar en cámara y en directo? Luisa, Sí, buenas noches. Luisa Cuta, bueno, buenas noches para todos. Bueno, pues, hola. ¿cómo están? Gracias por esta excelente reflexión, este espacio. Pues sí, yo me refiero, digamos, a lo que hablaban al inicio, doctor Ricardo Yamín, respecto a la finalidad de un conflicto, o por lo contrario, como que se acentúa más el conflicto, ¿sí? Para el puber, para el adolescente que está empezando a encontrarse a sí mismo, puede que, como mientras que antes no se pensaba en la posibilidad de ser diverso, ahora, por lo contrario, está eso abierto, ¿sí? Completamente la posibilidad abierta de serlo. Entonces puede que se cree desde un inicio como mayor conflicto en cómo me reconozco, cómo me identifico, con qué me identifico, con qué empiezo a explorar entonces. Y pues era como relacionado a eso, ¿no? Si realmente también en el proceso de esa diversidad o si esta población también encuentra un bienestar en cuanto a un goce, a un placer, a una tranquilidad en una sexualidad pues diversa, pero que a la final puede que no encuentre una contención. No sé, es como como lo veo, como me surge la pregunta. Muchas gracias, Luisa. Bueno, yo quisiera mencionar con respecto a lo que planteas que, que me parece que todos siempre
estamos buscando ese bienestar, digamos, y en cada momento, en las diferentes formas en que se manifiesta la sexualidad y se plantea la lógica, lo que llamé como la lógica del deseo, en últimas se está buscando y seguramente habrá mejores formas, unas mejores formas que otras para poder alcanzar, y a veces nunca se alcanza o se podrá alcanzar ese estado de bienestar. Pero pues sin duda la sexualidad o las sexualidades pues tienen muchísimo que ver con esa posibilidad, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la contención y con la satisfacción de las necesidades fundamentales. No sé si alguien más quiere, hay otro. Bueno, Enrique Guarín nos dice: mil gracias a todos los ponentes. Escuchándolos me surgen muchas preguntas. Primero, escuchando al doctor Ferguson, me pregunto acerca de la novela familiar. La novela familiar pensada en función del desarrollo de cada ser, como podría verse reeditada, juntando la expresión del doctor Carvajal sobre la cultura posmoderna, a la luz de esta contemporaneidad, es una pregunta. La segunda pregunta: ¿cómo podríamos entender la diferencia entre la función del deseo y la función de la identidad sexual o las identidades sexuales? Y la tercera, basado en la diferencia que el doctor Jacome se refiere al referirse a Winnicott, ¿sería posible que la existencia del deseo tenga como finalidad la satisfacción de la necesidad de manera satisfactoria? Guillermo, Ricardo. No sé quién quiere tocar esos temas. Por lo pronto, me parece que son, pues porque ya también se nos está cumpliendo el tiempo, me parece que estas tres preguntas las podemos dejar abiertas, además de muchas otras que de hecho en este momento a mí mismo eh, se me están abriendo, es decir, me deja muchas inquietudes, muchas cosas para pensar. Y como les decía al principio, creo que todas las conferencias que escuchamos, y espero que en esta en particular, que hicimos un poco un resumen y ya una toma de posición conceptual y personal con relación a los temas, pues haya suscitado pues, pues mayores inquietudes y, si no respuestas, por lo menos nuevas preguntas para que podamos seguir eh, desarrollando nuestras propias conceptualizaciones alrededor del tema de la sexualidad, que sin duda pues nos va a seguir acompañando permanentemente por el resto de nuestra existencia, como es lo lógico. Les agradecemos muchísimo. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.